En 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik 1, el primer satélite artificial que orbitó la Tierra. A partir de ese día, no hemos dejado de lanzar cosas al espacio, ya sea para orbitar nuestro planeta, vigilar otros o incluso aterrizar en ellos. Según la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, hemos lanzado más de 11.000 objetos al espacio, y ese número aumenta cada día entre más avanza la tecnología. Por ejemplo, únicamente Elon Musk con SpaceX planea lanzar más de 30.000 satélites para el proyecto Starlink. Solamente él va a tener más satélites en el espacio que el resto de las compañías y organizaciones gubernamentales han lanzado en la historia. El problema es que de los más de 11.000 objetos que hemos lanzado hasta el día de hoy, arriba de 6.000 siguen estando en órbita en la Tierra, aunque más de la mitad de esos son satélites que ya no sirven para nada y únicamente se convierten en basura ocupando espacio, volando en órbita sin ninguna función por décadas hasta que pierden suficiente velocidad para caer de vuelta a la Tierra. Y el espacio que ocupan es espacio por el que otros satélites tienen que pasar, y que entre más y más de ellos hay, más aumentan las probabilidades de que choquen, se rompan en miles de pedazos y cada uno de esos pedazos aumente aún más las probabilidades de otro choque. Esto es un dato nuevo sobre la basura espacial. El problema de la basura espacial podría parecer algo insignificante. ¿Qué importan unas cuantas piezas de metal en algo tan enorme como el espacio exterior? Pero tenemos que dimensionar la cantidad de objetos que ya hemos dejado ahí y los problemas que incluso los fragmentos más pequeños pueden crear. Las imágenes que muestra la NASA y las diferentes agencias espaciales del mundo de la cantidad de basura espacial rodeando la Tierra son impresionantes. Y aunque ciertamente no están a escala, ya que la Tierra es enorme comparada con esta basura, son una buena manera de darnos cuenta de un problema que, para la mayoría de nosotros, pasaría completamente desapercibido. Aunque los satélites viejos son el problema más obvio, la mayor parte de la basura espacial viene de hecho de cosas que a lo mejor no nos imaginaríamos. Partes de cohetes, fragmentos de metal que se desprendieron, restos de combustible, guantes de astronautas e incluso pedazos de pintura. La NASA documenta y rastrea miles de objetos en el espacio para evitar colisiones. Hasta el día de hoy, hay más de 23.000 objetos mayores a 10 centímetros de diámetro, más de 500.000 entre 1 y 10 centímetros y más de 130 millones que son mayores a 1 milímetro. Estos son demasiado pequeños para poderlos rastrear, pero aún pueden presentar serios problemas. Para evitar colisiones espaciales, la NASA ocupa satélites tan sensibles y precisos que pueden detectar y ubicar pedazos de metal en el espacio de solo 3 milímetros a más de 1.000 kilómetros de distancia. Aunque parezca increíble, un simple pedacito de pintura de 1 milímetro volando en el espacio tiene el potencial de ser catastrófico. Estando en órbita, estos objetos vuelan a más de 40.000 kilómetros por hora. Y si llegan a chocar con algo, van a crear grandes daños y posiblemente explotar en cientos o miles de pedazos, creando aún más basura con el potencial de chocar con algo más. Y esto es conocido como el efecto Kessler, un problema detectado desde 1978 por el Dr. Don Kessler, en el que, llegando a un punto crítico de objetos en el espacio, cada choque va a crear más basura, y cada uno de estos fragmentos va a aumentar exponencialmente la probabilidad de más choques, y eventualmente se va a desatar una reacción en cadena que podría acabar con toda la red de satélites que usamos para GPS, comunicaciones, finanzas, almacenamiento y cada día más y más cosas. Y esto no es algo de lo que estemos completamente alejados. Los choques entre satélites son raros, pero existen. Uno de los más importantes fue en 2009, cuando el satélite activo estadounidense Iridium chocó contra el satélite inactivo ruso Cosmos. Viajando a miles de kilómetros por hora y pesando más de 500 kilos cada uno, los satélites explotaron en miles de pedazos y crearon más de 1.800 pedazos de basura espacial mayores a 10 centímetros que la NASA tiene que rastrear hasta el día de hoy. Y muchos más aún, de tamaños mucho más pequeños que no podemos rastrear, pero están por ahí creando problemas. Cada uno de estos pedazos representa otra posible colisión que creará otros miles de pedazos. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, tiene constantes reparaciones a sus ventanas y paneles por choques que tiene con basura demasiado pequeña para rastrear. Podría parecer insignificante,
pero puede ser que haya que reemplazar ventanas o paneles simplemente por chocar con cosas de 1 milímetro, que a tanta velocidad pueden completamente destrozar algo. Si ustedes vivieran a bordo de la estación espacial, probablemente lo último que querrían ver es una ventana astillada. Imaginen que eso se rompe y están muertos en un par de segundos. Pero esa vista de hecho no es tan rara. Cualquier pequeño pedazo de basura va a estar viajando a más de 10 veces la velocidad de una bala, y tiene el potencial para romper lo que sea que se ponga a su paso. Y no quieren ni imaginar lo que pasaría si estuvieran afuera realizando alguna reparación a alguno de estos daños, y algún pedazo de estos pequeñitos de 1 milímetro viajara a 40.000 km por hora directo a su cabeza, a cualquier parte de su cuerpo de hecho, o simplemente rozara parte de su traje espacial, lo perforara y dejaran de poder respirar. Las ideas que los ingenieros espaciales han tenido para poder proteger la estación y los astronautas de posibles daños son impresionantes, sobre todo porque tienen que ser hechas con las cosas más ligeras posible. Cualquiera de nosotros podría pensar que a lo mejor simplemente llenar la estación de metal y hacer la prueba de balas entre comillas funcionaría, pero sería extremadamente pesada y costosísima de poner en órbita. Por eso, las ideas han sido mucho más creativas y utilizan no solo una capa pesada y dura, sino varias capas suaves y ligeras para ir retrasando la velocidad de la bala y ampliando el área de impacto. Así la fuerza se distribuye por un área mayor y el daño real es mucho menor al que podría ser. Pero esto puede parar solo basura muy pequeña. Para basura aún más grande, tanto la estación espacial como varios satélites tienen la posibilidad de salir momentáneamente de sus órbitas o rotar para tratar de evitar contacto. Únicamente el año pasado, en 2020, la Estación Espacial Internacional tuvo que realizar maniobras evasivas al menos 3 veces para evitar chocar con objetos que podrían haber puesto en riesgo su integridad. Estas maniobras son complicadas, afectan completamente la rutina de los astronautas y los experimentos que llevan a cabo, y además son extremadamente caras. Pero es la única forma de evitar chocar con algo y evitar poner en riesgo la vida de los astronautas y todos los proyectos que se llevan a cabo. Aún así, no siempre va a ser posible evitar los choques, y cada vez se volverá más y más complicado. Más de una vez, la alerta de una posible colisión con alguna especie de basura espacial de tamaño importante ha llegado demasiado tarde. Mover un objeto de más de 400 toneladas viajando a casi 30.000 km por hora no es nada fácil. Y si no se detecta a tiempo el riesgo de chocar, no hay absolutamente nada que hacer más que esperar. Los astronautas han tenido que abandonar todo lo que hacen y prepararse para una posible evacuación de emergencia. Van a la cápsula rusa Soyuz y esperan por 15 o 30 minutos a saber si van a tener que eyectar e intentar volver a la Tierra cuando la estación choque, o si tendrán suerte y el objeto que viene hacia ellos solamente va a pasarlos cerca. Y hasta ahora, afortunadamente, nunca ha habido un impacto que cree un problema irreparable. Pero es solo cuestión de tiempo para que lo que vimos en la película de Gravity, que parecía completamente irreal, pase totalmente en la vida real y se pierdan vidas humanas, además de experimentos importantes para la humanidad. Tal vez lo peor de todo es que esta basura no viene de solo misiones espaciales viejas en las que no nos hayamos dado cuenta del posible problema de la basura espacial, sino también de misiones modernas que no siguen adecuadamente los lineamientos para hacer el problema lo menor posible. Si no se preocupan por hacer las cosas bien para la sustentabilidad de nuestro planeta, no es sorpresa que les importe aún menos hacer las cosas bien en el espacio, donde prácticamente nadie se va a dar cuenta. No solo tenemos ahora compañías privadas lanzando cosas ridículas al espacio solamente para probar que pueden, sino que también tenemos gobiernos creando basura solo como muestra de poder. Tanto India, China, Rusia y Estados Unidos han hecho pruebas de misiles antisatélites, destruyendo sus propios objetos en el espacio con misiles lanzados desde la Tierra. Estas pruebas no son mucho más que una muestra de su poder militar y de la precisión de sus misiles, para demostrarle a cualquiera de sus contrincantes que, si quisieran, podrían totalmente en cualquier momento destruir sus satélites y sus comunicaciones militares e internas del gobierno. Pero la mayoría de la comunidad científica las reprueba como algo totalmente innecesario que solo crea más basura espacial. Cada que destruyen un satélite de estos, se crean miles y miles de pedazos que ponen en riesgo a los demás satélites. De hecho, los mismos gobiernos de estos países critican a los otros por hacer estas pruebas inútiles, incluso aunque ellos mismos las hicieron 1 o 2 meses antes. Y aunque ciertamente mucha de la basura generada por estas pruebas cae a la Tierra en alrededor de 2 años, alguna puede quedarse por 5 o 10 o incluso más, y es simplemente un problema más que no necesitábamos tener.
Afortunadamente, las agencias espaciales del mundo cada vez toman más medidas para evitar aumentar el problema, creando reglamentos para lanzamientos limpios, entre comillas, y empezando a generar ideas para ver cómo recuperar satélites inactivos y otros objetos del espacio, algo que antes no era ni siquiera remotamente considerado. Ideas como satélites con redes para atrapar piezas inactivas o velas solares para moverlos fuera de órbita han sido propuestas, pero no muchas de ellas han sido probadas. Justo ahora se están llevando a cabo las primeras misiones para activamente capturar basura espacial y regresarla a la Tierra para desintegrarla. Se espera que la primera en completarse completamente sea la que está preparando la Agencia Espacial Europea para 2025. Pero lanzar más objetos al espacio, buscando objetos viejos, no puede ser el único camino. Para realmente solucionar el problema, las agencias espaciales y las compañías privadas que ahora incursionan en el espacio tienen que seguir guías aún más estrictas para evitar lo más posible contaminar el espacio y nuestra órbita, sobre todo tomando en cuenta que cada vez dependemos más de la comunicación global y prácticamente instantánea que nos dan los satélites. Y aún más, porque si no detenemos el avance que lleva esta contaminación, vamos a acabar bloqueando nuestro propio camino al espacio, ya que el riesgo de colisiones al lanzar un nuevo satélite o cohete espacial sería demasiado y podría arriesgar vidas o posiblemente la red completa de objetos en órbita si llegamos al peor caso posible. Eso es todo por el episodio de hoy. Recuerden suscribirse o seguir el podcast y compartirlo con alguien que crean que les puede gustar. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.